siempre van a ser reversibles, siempre, ¿no? Acá ya se menciona las dos flechitas que están acá, la anotación. La mayoría de las chelas son de este tipo, como les mencionaba creo ya en la clase anterior, ¿no? Tenemos reactantes y tenemos productos, ¿no? Y aquí están las dos flechitas, ¿no? Se generan productos, se generan reactantes simultáneamente. Esta reacción se dice que está en equilibrio, se dice que está en equilibrio. Pero este equilibrio es dinámico, no es un equilibrio estático, no es dinámico. Siempre se va formando producto y siempre se va formando reactante, pero las cantidades siempre van a ser las mismas. Las cantidades de reactantes, de productos, siempre van a ser las mismas, pero se va formando, repito, siempre productos reactantes. Pero las cantidades permanecen siempre constantes, ¿no? Cuando una reacción alcanza el equilibrio, es el momento en decir que la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de formación de los reactantes. Las velocidades, velocidad de formar productos, la velocidad de formar reactantes son las mismas. Pero recuerden que las cantidades pueden ser diferentes. Cuando uno dice que está en equilibrio, no está diciendo que las cantidades sean iguales para cada sustancia. Las cantidades pueden ser diferentes. Puede haber más productos que reactantes, pero llegó al equilibrio la reacción. O puede haber más reactantes que productos, pero la reacción está en equilibrio. O sea, no es un equilibrio como usualmente lo conocemos. Es un equilibrio dinámico y las cantidades no son las mismas, ya sea de reactantes o de productos. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Bien. Cuando hay mayor cantidad de productos, se dice que el equilibrio está dado por la derecha. Producto para la derecha. Mayor cantidad de productos, entonces el equilibrio está dado para la derecha. Si hay mayor cantidad de reactantes, quiere decir que el equilibrio está dado para la izquierda. ¿Ya? Si es, repito, hay mayor cantidad de productos, el equilibrio está dado para la derecha. ¿Ya? También se puede decir que es un equilibrio directo. Equilibrio directo. Cuando hay mayor cantidad de productos. Es un equilibrio indirecto o inverso cuando hay mayor cantidad de reactantes. Mayor cantidad de reactantes. Equilibrio inverso, más cantidad de reactantes. Equilibrio directo, más cantidad de productos. ¿Ah? Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo, ¿no? Un primer ejemplo para entender el equilibrio. Tenemos acá, en esta reacción, el SO2, 2 moles de CO2, oxígeno y 2 CO3, ¿no? ¿Correcto? Esta reacción es una reacción de equilibrio. Esta reacción de equilibrio va a gobernar el siguiente fenómeno, o la siguiente reacción. Esta reacción se va a producir a 1500 grados Kelvin. Entonces, en el laboratorio, yo voy a decir lo siguiente, que al inicio tengo 0.4 moles, o molar, disculpen, 0.4 molar. El M ya saben que es molar, ¿no? O molaridad, ¿no? ¿Recuerdan? El M, molaridad, ya lo hemos utilizado muchas veces, ¿no? 0.400 molar, o molaridad. 0.200 molar de oxígeno, 0.400 de CO2. Entonces, esto es al inicio para provocar esta reacción. Esto es al inicio que se tiene para provocar esta reacción. Este es el inicio que se tiene para provocar esta reacción. Luego dejamos pasar un tiempo para que estos dos reactantes reaccionen, que generen el producto, dejamos pasar un tiempo y se alcanza el equilibrio. En el equilibrio se constata que hay 0.344 molar del CO2, 0.172 molar del oxígeno y 0.056 molar del CO3. Llegó al equilibrio. Con estas cantidades son del equilibrio. Y fíjense que aquí
Las cantidades no son iguales, pero igual el equilibrio. Las cantidades no son iguales, pero esto es una reacción de equilibrio. Se forman productos, se forman reactantes. Sería un equilibrio inverso, ¿no es cierto? Inverso, porque hay una cantidad de productos que reactantes. Más cantidad de reactantes que productos, ¿no? ¿Ok? Ahora, vamos a averiguar cuánto es la cantidad de CO2 que ha reaccionado. ¿Cómo se hace esto? Lo que teníamos al inicio menos el equilibrio. Lo que teníamos al inicio menos el equilibrio. ¿Cuánto ha reaccionado el CO2 para generar SO3? 0.056 molar. ¿Cómo se ha determinado esto? Haciendo la resta, ¿no? Se hace la resta. ¿Cuánto ha reaccionado el CO2 para generar el producto? 0.056 molar. ¿Cuánto ha reaccionado el oxígeno para generar el producto? Hacemos la resta y 0.028 molar. Eso ha reaccionado de estos reactantes que teníamos al inicio, ¿no? ¿Correcto? Ahí parece todo interesante, pero ahora vamos a darnos cuenta de algo que nos va a servir más adelante para los ejercicios. Nos vamos a dar cuenta de algo. Fíjense que la cantidad que reacciona de CO2, esto, es igual a la cantidad de producto que se genera. La cantidad que reacciona de CO2 es igual a la cantidad de producto que se genera. Son iguales, ¿no? La cantidad que se gasta de CO2 es igual a la cantidad de lo que se produce de CO3, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque los coeficientes son iguales. Los coeficientes son iguales. En el caso del oxígeno, la cantidad de oxígeno que se gasta es la mitad de la cantidad de CO3 que se produce. Este valor es la mitad. Este valor es la mitad. ¿Por qué sucede esto? Porque acá tiene coeficiente 1 y acá hay coeficiente 2. O sea, esta cantidad tiene que ser el doble del oxígeno. Esta cantidad tiene que ser el doble del oxígeno. Eso nos va a servir bastante para los ejercicios. Esta deducción nos va a servir bastante para los ejercicios, ¿no? Cualquier pregunta, por favor. ¿Ya? Otro ejemplo. Con la misma reacción, pero aquí al inicio se tiene solo SO3, 0.5 molar, ¿cierto? Dejamos que este 0.5 molar se descomponga en sus reactantes, se descomponga. Fíjense que acá hay 0,0, ¿no es cierto?, al inicio. Y esto es lo que se tiene al inicio en un laboratorio, en un tubo de ensayo. Dejamos que esta sustancia se descomponga. Ahora, llega el equilibrio, porque se descompone y llega el equilibrio, la reacción. Hay 0.424 molar, 0.12 molar y 0.076 molar, ¿no es cierto? Ahí está la reacción, ahí están las concentraciones en el equilibrio de cada sustancia. Aquí están las concentraciones en el equilibrio de cada sustancia, ¿no es cierto? ¿Cuánto reaccionó de SO3 para generar sus reactantes? Hago la resta, ¿no? Tenía al inicio 0.5 menos 0.076, que es la cantidad en el equilibrio de SO3. Hago la resta y acá tengo 0.424. Hago la resta. La resta de cuánto ha reaccionado de SO3 para generar su reactante, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo acá 0.424, ¿cuánto genero de CO2? También genero 0.424. Repito, si acá he gastado 0.424, ¿no es cierto? CO3, ¿cuánto genero de CO2? 0.424. Igual. ¿Cuánto genero de oxígeno? La mitad. Si acá he gastado 0.424, ¿cuánto genero de oxígeno? 0.212. La mitad. Y siempre déjense llevar por los coeficientes de la reacción. ¿Por qué son iguales estas cantidades? Porque aquí hay 2
y acá hay 2 los coeficientes. Las cantidades son iguales. ¿Y por qué esta cantidad es la mitad de esta cantidad que se gastó? Por los coeficientes. Este es 1, este es 2. ¿No es cierto? Entonces, fíjense por favor bien los ejercicios porque nos va a servir. Estos ejercicios de ejemplo porque nos va a servir luego para los ejercicios posteriores. A ver, pregunten por favor. Pregunten. Hay algunas señoritas que les encanta esa parte, ¿no? Les gusta. ¿Cuándo tengo, cuándo gasto, etc. A ver, preguntas, señoritas. Podría volver. Bien, señoritas. ¿Cómo es la parte de inicio? O sea, ese valor de 500 te lo dan. Esas te lo dan. Eso es al inicio. Tú tienes esto al inicio. ¿Y por qué? Ya, ese es el inicio. De ese 3 nada más. La P0. Porque esos son los valores. Esas son las condiciones, ¿no? Al inicio. Luego ya esperas un momento en el cual esta sustancia genere sus reactantes y lleguen al equilibrio. Entonces, a el equilibrio, estas son las cantidades. ¿Cuánto gasta de CO3? La resta. ¿Cuánto has gastado de CO3? La resta. Y para el valor rojo es la resta entre esos. Para saber cuánto de CO2 tengo, me fijo en los coeficientes. 2, 2. Si acá he gastado esto para generar sus reactantes, entonces genera acá 0.424. En el caso del oxígeno, acá el coeficiente es 1. Si acá he gastado de CO3 0.424, se generará la mitad, 0.12. Y para el valor el de acá el rojo, que es el 0.76, es la resta de. Para el valor de estos valores se espera que llegue el equilibrio. Y estos valores ya están dados. Ya están dados. Va a haber un momento en los ejercicios que vamos a tener que determinar las cantidades en el equilibrio. Va a haber un momento, pero eso luego más adelante. Si yo tengo esta reacción en el equilibrio, ¿no es cierto? Si yo tengo esta reacción en el equilibrio, recuerden que una reacción en equilibrio es cuando hay las 2 flechitas, ¿no? Esas 2 flechitas me indican que la reacción está en equilibrio. Ahora, si yo tengo esta reacción del equilibrio, la constante de equilibrio, no voy a poner esto, porque estas son deducciones para esta fórmula que está acá abajo. ¿No? Esto es deducción para esta fórmula que se llevó aquí. ¿No? Creo que en este caso, para la nutrición, no es interesante saber la deducción, sino una fórmula en general. ¿No? Esa es la reacción en equilibrio. Cuando yo tenga la reacción en equilibrio, se va a generar una constante de equilibrio. Una constante de equilibrio para esta reacción que estoy mostrando. ¿No? La constante de equilibrio va a ser igual a concentración del producto entre concentración de sus reactantes. Concentración del producto entre concentración de sus reactantes en el equilibrio. Aquí en esta parte voy a repetir bastantes veces la palabra equilibrio. La constante de equilibrio de esta reacción es igual a concentración de productos entre concentración de reactantes en el equilibrio. Productos o reactantes en el equilibrio. ¿Ya? Ahora, aquí hay un detalle en la fórmula. Aquí ven que la concentración del reactante A se eleva al cuadrado. La concentración del reactante A se eleva al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Porque la sustancia A tiene un coeficiente de 2. Y eso siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Este coeficiente se va al exponente, se va a poner en el exponente. Cuando yo determine la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es igual concentración de producto entre concentración de reactantes. Pero aquí en la concentración de A se eleva al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Porque el coeficiente de A es 2. De los demás, el exponente va a ser siempre 1, pero eso no se pone. Todo es 1, pero eso no se pone. ¿No es cierto? No se pone. Solamente lo que es de 2 para 1. Se sobreentiende que tiene un exponente 1. Un coeficiente de 1. ¿El coeficiente A siempre va a ser 2?
No siempre. Esta es una ecuación general. No estamos hablando de una reacción específica. Es una reacción general, ¿no? Entonces, si una reactante tiene un coeficiente de 2, eso se eleva al cuadrado. Para este ejemplo genérico, la constante de equilibrio es igual a concentración de producto sobre concentración de reactante, y el reactante A se eleva al cuadrado. Estas concentraciones son la del equilibrio. Estas concentraciones son la del equilibrio. ¿Ya? Sí, son la del equilibrio. En general, si yo tengo una reacción de este tipo, con reactantes y productos, ¿no es cierto? Las letras minúsculas son los coeficientes en general. Las letras minúsculas me simbolizan los coeficientes. ¿Qué digo para hallar la constante de equilibrio de esta reacción? Producto sobre reactante. Constante de equilibrio es igual a concentración de producto entre concentración de reactante. Constante de equilibrio es concentración de producto entre concentración de reactante. Y siempre elevado a su coeficiente, ¿no? A su coeficiente que lo acompaña. Siempre elevado a su coeficiente que lo acompaña. Siempre elevado a su coeficiente que lo acompaña. Esta constante de equilibrio es una constante de concentración. Esta constante de equilibrio es una constante de concentración. Grábese eso, por favor, porque hay otra constante que es de presión. Esta constante es de concentraciones. Esta constante es de concentraciones, ¿no? Concentración de producto entre concentración de reactantes, respetando los coeficientes, ¿no? Los exponentes. Recuerden, esta constante es constante de concentraciones. Constante de concentraciones. Entonces, esa es la ecuación general, se podría decir, ¿no? Para hallar la constante de equilibrio de concentraciones. Bien, aquí tenemos varias reacciones. Ahora sí vamos a reacciones más específicas. Tenemos varias reacciones que están en el equilibrio a 25 grados centígrados. Están en el equilibrio a 25 grados centígrados. ¿Ya? Para el primer caso, ¿cómo se expresa la constante de concentración para la primera reacción? Es producto sobre reactante. Producto sobre reactante. ¿Pero a qué elevamos al cuadrado? Porque aquí el coeficiente es 2. Elevamos al cuadrado porque el coeficiente aquí es 2. Por eso elevamos al cuadrado. Recuerden esa ley, esa regla. ¿Ah? Aquí los coeficientes son 1, no se ponen pues coeficientes. O se sobreentienden, ¿no? 1 se sobreentiende. Repito entonces, la expresión de la constante de equilibrio para la primera reacción es producto sobre reactante. Y el producto se eleva al cuadrado, porque tiene coeficiente 2. Coeficiente 2. Esa constante de equilibrio de concentraciones ya se determinó, ya tiene un valor numérico. El valor numérico es 4.5 por 10 a la menos 31. Ya se determinó, ya tiene su valor, ¿cierto? Se le estaba mostrando aquí la constante de equilibrio de concentraciones. En el segundo ejemplo, esta reacción está en equilibrio. La constante de equilibrio de concentraciones es producto sobre reactante. Concentraciones en el equilibrio. Producto sobre reactante. Ese valor, ¿cuánto es? 1.2 por 10 a la 18. Constante de equilibrio, ¿no? Y en el tercer caso, en equilibrio, la constante de equilibrio de concentraciones es producto sobre reactante. Aquí el H3 está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente 2. Y aquí el hidrógeno está elevado al cubo. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente 3.
se eleva al cubo porque tiene coeficiente 3. ¿Cuál es ese valor numérico para esta reacción? Esa constante de equilibrio de concentraciones. ¿Cuánto es? ¿Qué valor tiene? Es 3.6 por 10 a la 8. ¿No? En este caso sería dado ya el valor de cada reacción individual. El número. En algunos casos nosotros vamos a tener que determinar esa constante de equilibrio de concentraciones. En algunos casos. ¿Correcto? A ver, preguntas. Recuerden que todas las reacciones, o la mayoría de reacciones bioquímicas que suceden en el cuerpo humano, están en equilibrio. ¿No es cierto? A ver, preguntas. Profesor, más adelante va a explicar cómo sacar La constante de equilibrio. Ajá. Sí. ¿Cómo sacar eso 4.5 o sacar 1.2? ¿Este valor? Ajá. Ah, eso sí. Sí, lo va a explicar. Claro. Ahí, ahí. Sí. Adelante. Ok. Bien. Ok. Tenemos tres aseveraciones aquí abajito que dicen lo siguiente. La primera, para una temperatura dada, la reacción, cualquiera que ésta sea, tendrá un valor de constante de equilibrio. A una temperatura dada. A 25 grados centígrados, la constante de equilibrio para cada reacción tiene ese valor. Si yo cambio la temperatura, la constante de equilibrio puede cambiar de valor. ¿No? Pero una temperatura, disculpen, la constante de equilibrio tiene un valor determinado. Y repito, si cambia la temperatura, la constante de equilibrio puede cambiar. Los números pueden cambiar si esto ya está 25, si no está 40, por ejemplo. Ya estas constantes cambian. ¿No? Como se menciona en la segunda afirmación, la constante de equilibrio cambia al variar la temperatura. Cambia. La constante de equilibrio no depende de las concentraciones iniciales. La constante de equilibrio es un valor, valga la redundancia, constante a una temperatura dada. No interesa si estoy dando bastante producto o bastante reactante al inicio. A una misma temperatura, la constante de equilibrio siempre va a ser la misma. No va a cambiar a una temperatura determinada. Por más que la reacción me diga, ¿tengo producto primero o tengo reactante primero? O tengo los dos simultáneamente, la constante de equilibrio siempre va a ser la misma, el mismo valor a una temperatura determinada. Siempre. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo que viene. En el ejemplo que viene. Esa temperatura de 1500 grados Kelvin, aquí está la reacción. Esa reacción ya es conocida, ¿no? Que hemos visto hace un momento, lo hemos visto, la reacción. La primera reacción que vimos de esta separata, es donde nos daban primero los reactantes, ¿no? Y no había producto. Entonces, ¿cómo yo determino la constante de equilibrio de esta reacción? Producto sobre reactante. ¿Y por qué el producto tiene al cuadrado? Porque acá tiene coeficiente 2. Coeficiente 2. Y acá abajo en reactantes también el S2 está al cuadrado. ¿Por qué está al cuadrado? Porque tiene exponente 2. Entonces, coeficiente 2, ¿no es cierto? 2. Ahora, la constante de equilibrio de concentraciones, yo reemplazo los valores numéricos. Por ejemplo, el SO3, ¿qué concentración tiene en el equilibrio? El SO3, ¿qué concentración tiene en el equilibrio? Tiene 0.056. 0.056 elevado al cuadrado. En los reactantes, el SO2 en el equilibrio, 0.344. 0.344 elevado al cuadrado. Por la concentración del oxígeno en el equilibrio, 0.172. ¿Cierto? Hacemos la operación. Recuerden que primero se hace la potencia. No me vayan a hacer otra cosa. Ustedes crean sus matemáticas, ¿no? Ya.
Ya. Luego de hacer la operación me sale que la constante de equilibrio de concentraciones es 0.15. Recuerden que la condición inicial es que había reactantes, ¿no? La condición inicial. Hay reactantes. De la segunda ecuación, el segundo ejemplo que vimos hace un momento, en la cual solamente había producto, ¿no? ¿Recuerdan? Producto, nada más. Y aquí estaban los valores de equilibrio, lo que se había gastado, etc. La constante de equilibrio siempre va a ser la misma. La expresión siempre va a ser la misma, ¿no? SO3 al cuadrado, SO2 al cuadrado, oxígeno. Concentraciones en el equilibrio. Reemplazamos los valores. En el equilibrio, ¿cuánto de SO3 se tiene? 0.076 elevado al cuadrado. En el equilibrio, ¿cuánto de SO2 se tiene? De SO2 se tiene 0.424 elevado al cuadrado. Y del oxígeno, 0.212. Y me sale lo mismo, 0.15. A pesar que las condiciones iniciales eran diferentes, ¿no? En el primer ejemplo había reactantes y en el segundo solamente había productos al inicio, ¿no? Pero la constante de equilibrio es igual. Le salió 0.15 en el primero y aquí va el 0.15. Siempre y cuando la reacción se produzca a temperaturas semejantes, iguales, ¿no? No se olviden, ¿ya? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Profesor, el SO2, o sea, el coeficiente 2 que está al costado del SO2, el 2 anterior. Ajá, el SO2, Sí. ese, el 2 que está al costado. Ajá. Coeficiente. Ese no altera al Este coeficiente se toma en consideración aquí. SO2 elevado al cuadrado. Siempre los coeficientes, cuando se hace la expresión de equilibrio, van al exponente. Okay. Van al exponente, ¿no? Ya. Van al exponente siempre. ¿Preguntas? Señorita Puma, preguntas. Señorita Pacheco, preguntas. A ver, Pacheco está nerviosa por el examen. Ahora sí, hacemos ejemplos, ¿no? Poco a poco. Ejemplos. Dice, en un recipiente vacío de 5 litros se coloca cierta cantidad de hidrógeno a 500 grados centígrados. Cuando el sistema alcanzó el equilibrio, dice, ¿no? El equilibrio, se cuantificó la existencia de 3.01 mol de hidrógeno, 2.10 mol de oxígeno, de hidrógeno y 0.575 de amoníaco. Esas son las concentraciones en el equilibrio, ¿no? Evalúa el KC, dice, ¿no? O sea, la constante de equilibrio de concentraciones. Evalúa el KC, la constante de equilibrio de concentraciones. Aquí está la reacción que gobierna este ejemplo, ¿no? Aquí está la reacción que gobierna este ejemplo. Reacción en equilibrio. Entonces, yo voy a determinar primero la constante de equilibrio, la fórmula para esta reacción, la fórmula para esta reacción. Entonces decimos lo siguiente. La constante de equilibrio de concentraciones para esa reacción número 1 es la siguiente. Producto sobre reactante. Producto sobre reactante. ¿El producto qué es? El amoníaco. ¿Cierto? El amoníaco. Pero el amoníaco tiene coeficiente 2. El amoníaco tiene coeficiente 2. Como tiene coeficiente 2, lo pongo acá, al cuadrado. El amoníaco tiene coeficiente 2 y le damos al cuadrado. Producto entre reactantes. Reactantes de nitrógeno. N2. Y luego viene el hidrógeno, ¿no? Elevado al cubo.
¿no es cierto? Al cubo. Concentraciones en el equilibrio. Estas son concentraciones en el equilibrio. En el ejercicio nos está dando las concentraciones en el equilibrio. ¿Cuánto es? ¿Qué valor tiene? En el equilibrio. Entonces lo único que yo tengo que hacer es reemplazar. ¿Del amoníaco cuánto es? 0.565. Allá. Antes de reemplazar, recuerden de que las concentraciones tienen que estar en molar. Molar, ¿no? Molar. Molaridad. ¿No? Molaridad. Aquí me están dando moles. Moles. ¿No? Si recordamos, la molaridad es igual a número de moles sobre volumen, ¿no? Número de moles sobre volumen. Eso ya lo hemos hecho en temas anteriores, ¿no es cierto? En temas anteriores. Número de moles sobre volumen. Aquí me están dando los números de moles y también el volumen, que es 5 litros. ¿No es cierto? Entonces, lo único que tengo que hacer es, para cada sustancia, hallar su molaridad. Entonces, hallo la molaridad, o la concentración se dice, del amoníaco. Es 0.565 sobre 5. De el hidrógeno es 2.10 sobre 5. Y del nitrógeno dice aquí 3.01 sobre 5. ¿No es cierto? Recuerden, molaridad es número de moles sobre volumen. Si a mí no me están dando volumen, porque a veces sucede eso en los ejercicios, el volumen va a ser 1 litro siempre. Si a mí no me dan volumen, el volumen será 1 litro. Ya, pero en este caso sí me están dando volumen, 5 litros. Entonces, a ver, los valores, molaridad, siempre reemplazar en términos de molaridad. ¿Cuánto es este valor? 0.113. 0.113, el otro 602 y luego 0.42. Entonces, estos valores yo los voy a reemplazar en la fórmula. Primero del amoníaco, ¿no? 0.113. What the fuck, salió otro. 0.113 elevado al cuadrado. Nitrógeno es 0.40.